Como una cuestión de orden, solicito si hubiera alguna dificultad técnica en el audio o la visualización de las diapositivas, me comunican de inmediato para poder hacer la correctiva respectiva. Gracias. Bien, el tema de hoy es un tema muy importante, muy interesante y a la vez un reto en el diagnóstico. Quizá la importancia radica en, digamos, la complejidad del caso, ¿no? Y sobre todo el pronóstico del paciente. Estamos hablando de las leucemias agudas. Las leucemias agudas en sí constituye un grupo de enfermedades que puede afectar tanto a personas adultas y sobre todo a niños, ¿no? En virtud de ello, nosotros podemos enfatizar de que al inicio de esta actividad académica, nosotros podemos tener una primera intención, que es la de compartir mi sesión de aprendizaje. Bien. En base a mi sesión de aprendizaje que ustedes pueden visualizar, nosotros buscamos en ustedes, en esta sesión, ¿no? Que al final puedan identificar las principales formas de leucemia aguda. De igual manera, conocer las consecuencias clínicas de la leucemia aguda, así como el manejo terapéutico. Y finalmente, describir la evaluación y el tratamiento del paciente con leucemia mieloide aguda y leucemia linfoblástica aguda. Bien, entonces nosotros decíamos de acuerdo a esta presentación que la leucemia aguda tiene una prioridad de atención, una prioridad que va, digamos, a definir el pronóstico del paciente, es decir, la forma como nosotros vamos a abordar este tipo de casos. Como decíamos en la sesión anterior, las patologías del punto de vista de origen hematológico ofrecen, ¿no? Digamos, sintomatología muy inespecífica. De allí que constituye todo un reto para poder nosotros enfocar clínicamente y llegar al diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, decíamos que el tema de leucemia aguda como enfermedad, ¿no? Hematológica constituye un reto porque justamente el pronóstico radica en la forma de que podamos nosotros abordar a tiempo, ¿no? Para poder un tratamiento y mejorar el pronóstico del paciente. Hace unas décadas atrás, estas enfermedades pues estaban como incurables. Sin embargo, poco a poco ha ido avanzando la tecnología en el método diagnóstico y también, ¿no? En los esquemas terapéuticos que ofrecen una oportunidad de mejorar la calidad de vida de algunos pacientes y, ¿por qué no, mejorar la sobrevida en otros pacientes? Bien, quien les habla, Ricardo Velázquez Ocea. Ustedes tienen mi correo para cualquier, digamos, inquietud, observación al respecto del tema que estamos desarrollando. Bien, estos son los contenidos que vamos a ver en esta tarde. Tenemos las leucemias agudas, ¿no? Vamos a hablar de unas generalidades y luego vamos a detenernos en la clasificación. Y básicamente nos vamos a ubicar en el desarrollo de las leucemias mieloides agudas, ¿no? Y la leucemia linfoblástica aguda. Cada uno de ellos desarrollaremos la epidemiología, la etiopatogenia, la clasificación, el cuadro clínico, el diagnóstico y el esquema terapéutico. Muy bien, vamos a fomentar la participación con ustedes y vamos, bueno, ya vamos a cerrar la asistencia, creo que estamos sobre la hora, ¿ya? Vamos a pedir la participación de cada uno de ustedes. A ver, ¿cómo es el origen del tejido sanguíneo? Es decir, ¿cuáles son los orígenes desde las células totipotenciales para la formación de las células sanguíneas? ¿Algo voluntario o llamamos por lista, como ustedes deseen? Desde una célula precursora hematopoyética Ya, se divide en una célula precursora del linaje linfoide y una célula del linaje mieloide. muy bien. ¿Sí? ¿Le escucho? Esos son los dos grandes brazos, ¿cierto? La parte mieloide y la parte linfoide, si se quiere, ¿no? Y de la parte mieloide va a dar origen a lo que es plaquetas, los glóbulos rojos y los granulocitos. Y la parte linfoide va a dar origen a todos los tipos de linfocitos. Muy bien, es importante conocer esto, jóvenes, porque justamente la enfermedad que había, gracias, Mariano, ¿no? Mariano Rojas, ¿no? Gracias. Justamente porque en esta enfermedad nosotros vamos a identificar que hay un cambio
en la conformación de este tipo de células que deben ser fisiológicamente, ¿no?, de un desarrollo habitual, y que cuando aparecen otros tipos de alteraciones, como veremos en adelante, ofrece tipo de enfermedades como la leucemia aguda. Bien, gracias. Entonces, en cuanto a las generalidades, como bien dijo su compañero, ¿no?, se va a caracterizar estas leucemias por una proliferación, ¿no?, sistemática, clonal, digamos, de las células madres hematopoyéticas, o llamadas también células progenitoras, ¿no?, o el CEN también le llaman, ¿no?, totipotenciales, ¿no? Y cada uno, como bien lo mencionaron, tiene dos grandes brazos, ¿no? O digamos, linajes, dice acá la referencia, como son la parte mieloide y la parte linfoide, ¿no? La parte mieloide, ¿no?, que va a dar origen justamente a varias líneas hematopoyéticas, ¿no?, lo que son las células rojas o eritrocitos, ¿no?, las plaquetas, ¿no?, la serie media cariocítica, ¿cierto? Los mieloblastos, que a su vez a su maduración de los granulocitos van a diferenciarse en neutrófilos, basófilos y eosinófilos, ¿no? Y por el otro lado, en el otro extremo, digamos, de brazo, tenemos las células linfoides, ¿no? Y que van a dar los linfoblastos y que se van a diferenciar en linfocitos T, ¿no?, linfocitos B y otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas células germinales hematopoyéticas tienen dos características importantes, que son la pluripotencialidad, ¿no? ¿No? En este caso, van a generar todas las células hematopoyéticas, sobre todo maduras. Este es un concepto básico, células maduras, ¿no? De no ser así, no nos sirve en cuanto a la función, digamos, del tejido sanguíneo. Y la segunda característica o propiedad va a ser la capacidad de autorrenovación, es decir, cada vez va a haber una división celular, ¿no?, de nuevas células, ¿no?, descendientes o células hijas, que van a considerarse con las mismas propiedades que el progenitor, ¿no?, para evitar de que haya una disminución de la célula germinal, es decir, va a ser un continuum, y este continuum permitirá la permanencia, vale la redundancia, del tejido sanguíneo fisiológico. Bien, entonces las leucemias agudas han sido estudiadas, clasificadas de décadas atrás, de los años 60, 70, sobre todo, que empezaron el apogeo de este descubrimiento de ese tipo de enfermedades. Y existen varias instituciones, asociaciones, ¿no?, en las cuales se van a optar por clasificaciones. Y quizá una de las referencias, que luego vamos a detallar, por supuesto, más adelante, es la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En este caso, por ejemplo, las leucemias en general, podemos clasificarlas en leucemias primarias, o también llamadas leucemias de novo, ¿no? Es decir, aquellas que no tienen, digamos, un origen, ¿no?, previo antecedente, ¿no? El segundo grupo serían las leucemias secundarias, en este caso que van a aparecer, como dice su nombre, ¿no?, en forma después de, ¿no?, la evolución de otras enfermedades hematológicas, por ejemplo, como un síndrome mielodisplásico, ¿no?, o bien consecuencia de agentes, ¿no?, carcinogénicos, por ejemplo, conocidos como son efectos de quimioterapias, radioterapias, ¿no?, o exposición a determinados químicos. También existen muchas teorías en las cuales se exposición a algunos componentes químicos que contienen algunos antisépticos o sustancias para limpiezas, por ejemplo, están algunas descripciones que realizan, ¿no? Entonces, existen varias teorías, ¿no? Además, esa es una forma de diferenciar las leucemias, ¿no?, primarias o de novo, y las secundarias. La otra forma, las leucemias agudas también se pueden dividir como leucemias por las estirpe, ¿no? En este caso, las leucemias mieloides, ¿no?, agudas, o también llamado mieloblásticas o mielocítica también, ¿no?, cuyo origen va a ser el brazo mieloide, ¿vale?, ¿no?, la nomenclatura. Y el otro grupo sería las leucemias linfoblásticas agudas o linfocíticas agudas o linfoides agudas también llamadas, en la cual es el clon de la proliferación base de origen linfoide. Por eso es importante conocer, ¿no?, el origen hematológico. Muy bien, dicho esto, entonces decíamos que las leucemias agudas, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, ha definido, ¿no?, de los años 70 en adelante, ¿no?, que hay una clasificación basada en las anomalías genéticas. Como ustedes pueden apreciar, anomalías genéticas o cromosómicas, ¿no?, y ya conocidas, como por ejemplo translocación entre cromosomas 8 y 21, ¿no?, que los hace, por un lado, asociarse a factores pronósticos positivos o pronósticos negativos. Y así ustedes pueden, ¿no?, apreciar, ¿no?, toda una serie de cambios cromosómicos o genéticos que van a permitir la clasificación de este nivel.
También existe leucemias agudas, ¿no? Mieloides, por ejemplo, en este caso, relacionado con mielodisplasia, hemos dicho, quimioterapias, o de otra nomenclatura no especificadas, ¿no? El sarcoma mieloide también, conocido como cloroma, ¿no? O proliferaciones mieloides relacionadas con síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una serie de clasificaciones, ¿no? Desde el punto de vista de estudio genético molecular. Bien, y otra clasificación es, ¿no? Ejemplo de leucemias mieloides agudas, ¿no? Es la clasificación francesa americana británica, o FAB, ¿no? En la cual pueden ustedes apreciar, ¿no? Que existen, ¿no? Varios tipos, ¿no? De la M0 hasta la M7, a la M7, ¿no? No nos vamos a detener mucho acá porque vamos a repasarlo, si se quiere, cuando hablemos de leucemia mieloide aguda, ¿no? Solamente en forma histórica para que vean ustedes cómo se ha intentado la clasificación de las mismas. Bien, dicho esto, entonces, vamos a ocuparnos de la primera estirpe de la leucemia. Estamos hablando de la leucemia mieloide aguda. La leucemia mieloide aguda, como tal, ¿no? Se puede dar en cualquier tipo de edad, ¿no? Pero la mayoría de casos se dan, ¿no? En promedio de 40 a 50 años hacia adelante, ¿no? Quizá en la infancia, si tiene una persona, por ejemplo, una leucemia aguda, lo más probable es que sea una leucemia linfoblástica, más no la mieloide, en los niños, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de orientación clínica desde el punto de vista de la edad del paciente. No, no hay mucha diferencia en género, ¿no? Masculino y femenino, pero más o menos tenemos una idea, ¿no? Para que ustedes tengan una idea también, pregunta de examen en internado, serum, residencia, la leucemia mieloide es la que da mayor, ¿no? Digamos, dimensión de la esplenomegalia, ¿no? Entonces, clásico que preguntas así, en forma general, ¿no? ¿Cuál es la alteración patológica o la patología, mejor dicho, que da gran esplenomegalia? Tienen ustedes una serie, como 10, 20, 30 causas. Dentro de ellas está la leucemia mieloide aguda, por ejemplo, hablando de esplenomegalia nada más, ¿ya? Entonces, por supuesto, semiológicamente hay que tener mucho cuidado al examen, ¿no? Bueno, es solamente para darnos una idea de qué estamos tratando. Bueno, existen varias definiciones, sin embargo, la que aceptamos que la leucemia mieloide aguda, ¿no? Constituye una serie de neoplasias mieloides muy diversa y sobre todo con heterogeneidad genética. Por lo tanto, tiene etiología diversa y que tiene un gran potencial clonal entre los pacientes, ¿no? Entonces, esto va a ser resultado de, digamos, una proliferación clonal, o sea, células iguales, de células precursoras hematopoyéticas, pero anormales, con diferente grado de diferenciación. Y estos, a su vez, ojo con esto, la característica es que van a infiltrar la médula ósea. Es un dato importante. No se queda diciendo que van a infiltrar la médula ósea y en algunos casos, ¿no? Va a afectar también a otros órganos o sistemas, ¿no? De manera de que puede ocasionar, pues, trastornos hemorrágicos, puede ocasionar disminución de las defensas, como infecciones, ¿no? Consecuentes, y por supuesto el éxito letales. Bien, entonces existen algunos datos epidemiológicos de acuerdo a revisiones, ¿no? Y acá, ¿no? Les traigo una revisión del año 2020 de la American Cancer Society, ¿no? En la cual se estimó que en una sociedad como son los Estados Unidos, ¿no? Se producían alrededor de casi 20.000 casos nuevos de leucemia mieloide aguda, ¿no? Y se producían como casi 12.000, 11.000 casos y más de muertes, casi todo en adultos. Entonces, nuevamente enfatizamos que la leucemia mieloide aguda más se da en adultos, ¿no? Decíamos que no había mucha diferencia en lo que es género, pero ligeramente en cuanto a estadísticas, parece que es más común en varones que en mujeres, ¿no? Justamente comprende la leucemia mieloide aguda, en el caso de los niños, la cuarta parte de los casos, ¿no? Y que se desarrollan sobre todo en la lactancia, ¿ya? Se dice que la incidencia de esta leucemia mieloide aguda puede aumentar con la edad, ¿no? Insisto, por tercera vez, más frecuente en adultos, con edad promedio entre los 60, 65, algunos 68 años, ¿no? Entonces, tener cuenta un paciente, ¿no? A partir de los 60 años que pueda presentar en promedio ese tipo de patologías, sobre todo por la presentación clínica de sospecha. A eso me refiero, ¿ya? Vamos a ver más adelante el cuadro clínico, ¿de acuerdo? Entonces, decíamos que la leucemia mieloide aguda también podría aparecer, como enfatizando como una neoplasia secundaria, de repente después de una quimioterapia o después de una radioterapia,
motivo por el cual recibió el paciente por un tipo de cáncer diferente, ¿ya? Entonces, tener en cuenta, forma primaria o forma secundaria, ¿no? Lamentablemente, la leucemia mieloide aguda secundaria es difícil tratar solo con quimioterapia, sino requiere otro tipo de, digamos, medidas terapéuticas. Bueno, acá un cuadrito, ¿no? De leucemia mieloide aguda en cuanto a los valores, ¿no? De la tendencia y la incidencia de casos, ¿no? Nuevamente para enfatizar 80% en adultos y la incidencia a nivel de Norteamérica. En cuanto a la fisiopatología, acá está identificado de que está causada por una serie de trastornos, ¿no? O cambios genéticos adquiridos, ¿ya? Entonces se dice, ¿no? De que la transformación maligna puede tener lugar a nivel de la célula madre totipotencial, o solo pluripotente, si se quiere el término, ¿no? Pero también puede afectar a otro nivel, como son las células madre especializadas, ¿no? Con una capacidad de autorrenovación más limitada, ¿no? Entonces, esto va a producir una proliferación, pero una mala proliferación, es decir, una proliferación anormal, ¿no? De expansión de células iguales, clonales, ¿no? Con diferenciación aberrante, ¿no? Y sobre todo con disminución de la apoptosis, es decir, van a sobrevivir más, ¿no? O sea, la muerte celular programada ya fue, entonces las células van a vivir más, ¿no? Son malas, encima proliferan anormalmente y encima no se mueren, ¿no? Entonces, esto va a contener que va a haber un reemplazo de estas células malas, ¿no? Sobre los elementos normales de las células, ¿no? De la sangre. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que va a haber un reemplazo de estas células malignas, si se quiere el término, ¿ya? Bien, entonces, en cuanto a las teorías, existen mecanismos de etiopatogénicos, decíamos, por cambios genéticos, en los cuales ocurren mutaciones. Algunas mutaciones clasificadas en mutación de clase 1, 2 y 3, o 1, 2 y sin clasificar, ¿no? La mutación de clase 1, sobre todo en la cual existen más ventajas de la proliferación o de supervivencia, ¿no? Se viven más, se proliferan más las células. La mutación de clase 2, en la cual se van a alterar los procesos de diferenciación celular y la apoptosis, es decir, la apoptosis va a disminuir, o sea, viven más, ¿no? Y aquellas mutaciones que no se pueden clasificar en las anteriores, ¿no? Y acá está la descripción de todas las modificaciones epigenéticas, ¿no? Una serie de nomenclaturas que, bueno, solamente las mencionamos para ver la cantidad de cambios que puede haber desde el punto de vista genético. Bien, nuevamente revisamos este cuadro, entonces, jóvenes. La intención de este cuadro es que justamente, por en primer lugar, revisar nuevamente lo que decía su compañero temprano, ¿no? Sobre la estirpe, ¿no? Celular, ¿no? Del origen mieloide y linfoide. Ahorita estamos ubicándonos en el origen mieloide, ¿de acuerdo? Y esta es la clasificación franco-americano-británico, o FAB, ¿no? Los subtipos de leucemia mieloides agudas, ¿no? La M0, considerada como leucemia mieloblástica aguda indiferenciada, ¿no? Que está dentro de las menos frecuentes, como un 5%, ¿no? Tenemos la M1, ¿no? La leucemia mieloblástica aguda con maduración mínima, un 15% de casos aproximadamente. La M2, leucemia mieloblástica aguda con maduración, ¿no? Que es quizá la más frecuente, el 25%, ¿no? La M3, la leucemia promielocítica aguda, o APL también, 10% aproximado. La M4, la leucemia mielomonocítica aguda, 20% aproximado. La M4 eosinófila, ¿no? Leucemia mielomonocítica aguda con eosinofilia, un poco porcentaje de pacientes, 5%. La leucemia monocítica aguda, un 10%. M6, la leucemia eritroide aguda, 5%, ¿no? Y otro tipo de leucemias, en este caso aguda, que es el 5%, ¿no? Entonces tenemos una clasificación que nos permite ver que la más frecuente, aparentemente en este cuadro estadístico, es la leucemia mieloblástica aguda con maduración, ¿ya? Bien. El cuadro clínico. Entonces, nuestros pacientes, decíamos, pueden ingresar, ¿no? A los servicios de emergencia o consulta o manifestar en general, ¿no? Síntomas muy inespecíficos que son un reto para el paciente. Entonces, yo en primera intención estoy pensando en pacientes más de 50, 60 años de edad para arriba, ¿no? O más en pacientes varones, ¿no? Pero no hay nada absoluto en medicina, por supuesto. Sin embargo, podemos tener sospecha, ¿no? Cuando hay cuadro clínico que son consecuencia de dos factores. Uno, que va a haber una eritropoyesis ineficaz, ¿no? Y otro, debido a la insuficiencia de la médula ósea como fábrica para poder sintetizar o, digamos, elaborar, ¿no? Formar células sanguíneas. Entonces, nuestro paciente
va a optar por presentar infecciones recurrentes. Es un paciente que tiene infecciones recurrentes respiratorias, digestivas, cutáneas, ¿no? Entonces, eso llama la atención. ¿Qué más? Nuestro paciente en punto común va a tener síntomas de anemia, ¿no? Ya lo hemos visto ya hace unos días anteriores, ¿no? En la cual existe una debilidad generalizada, astenia, ¿cierto? Puede haber fatiga y de acuerdo a la intensidad de la anemia puede dificultad para la respiración, ¿no? Una disnea, ¿no? Anemia severa dan disnea, a medianos, grandes esfuerzos o leves esfuerzos o en reposo. Y en ocasiones puede haber digamos, opresión a nivel torácico, ¿de acuerdo? Hay pacientes con anemias severas que pueden terminar con síndrome isquémico coronario, inclusive, o aquellos predispuestos, peor todavía, desencadenan el cuadro, ¿no? En forma inespecífica también el paciente puede presentar cefaleas. Entonces, como ven, es un síntoma que ofrece muchas etiologías y no está lejos tampoco pensar en una leucemia. Pacientes que empiezan con los llamados morados fáciles, ¿no? Digamos, al roce o digamos, al trauma leve, ¿no? Cutáneo, ¿no? Hematomas, ¿de acuerdo? O ya en casos más graves, ¿no? Coagulación intravascular diseminada, ¿no? O pacientes que pueden iniciar con fiebres. Entonces, estas fiebres inexplicables, por supuesto, en las cuales a veces no hay ni foco, ¿no? Febril, estamos hablando de foco respiratorio, estamos hablando de foco digestivo, ¿no? Un foco, digamos, neurológico, ¿no? Entonces, causa desconocida inclusive. Entonces, podemos encontrar como una probable etiología, ¿no? La lesión de mieloides agudas. Y finalmente, el dolor óseo que se puede explicar por infiltración de la médula ósea, también en este tipo de pacientes, un dolor óseo inexplicable, ¿no? Que nos pueden confundir con artrosis, con osteoporosis, pero en este tipo de pacientes amerita hacer otro tipo de, otro tipo de diagnóstico. Bien, al examen físico, ¿no? Lo que nos puede llamar la atención es, digamos, la visceromegalia, ¿no? Y decíamos que puede haber hepatomegalia, ¿no? ¿Cuánto es la dimensión del lóbulo derecho fisiológico? ¿Cuánto es la dimensión del lóbulo derecho fisiológico en altura hepática? ¿Alguien recuerda? ¿Están ahí jóvenes o preguntamos? ¿Cuánto mide? 7, 8, 9, 10, 11, 15. Voy a revisar. A ver, entonces convoco a mis dos grupos de práctica. A ver, grupo 21 y 24. ¿Cuánto es la dimensión del lóbulo derecho del hígado? Bien, vamos a preguntar entonces. Doctor, Granados, ¿sí? ¿Me escuchó? aproximadamente unos 28 centímetros, ¿Seguro? ¿El lóbulo derecho de altura hepática? o sea, de transversal. No, hepática, 13 altura a hepática, 15 altura centímetros. hepática, altura hepática, altura Ah, ok, hepática. ok. Porque lo que examinamos al paciente es la altura hepática. A ver, voy a llamar. Aleska 15 Granados. centímetros. A ver, no. Aleska Granados, a ver, ¿cuánto mide el hígado? Lóbulo derecho, altura 8, hepática. 8 centímetros. ¿8 a cuánto? Hay que darle dos, ¿está bien? ¿De 8 hasta cuánto? A 10. Un poquito más, de 8 a 12 centímetros, en promedio en adulto, ¿de acuerdo? Es importante, gracias Aleska, es importante conocer a estos jóvenes porque justamente si vamos a hablar de hepatomegalia, debemos saber dimensiones normales, ¿de acuerdo? Ok, bien, entonces una hepatomegalia, ¿no? Que existen varias formas de examinar, usted lo han visto en semiología seguramente. Bien, la esplenomegalia decíamos que la leucemia mieloides agudas está considerada dentro de las enfermedades que ofrecen la mayor dimensión esplénica, ¿no? Que se puede hallar en un paciente. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado al momento de examinar. Hay gran esplenomegalia que algunos pueden llegar hasta cerca de la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Entonces, si uno presiona con mucha vehemencia, ese vaso puede estallar. Y famosos y sala de operaciones. Tengan cuidado. Es una gran esplenomegalia. Si hablamos en diagnóstico diferencial de esplenomegalia, existen diversas. Por ejemplo, podemos tener esplenomegalia en tuberculosis, ¿no? Visceral. Podemos tener esplenomegalia en pacientes con bartonelosis, ¿no?
con anémias hemolíticas en general, o sea, existe un diagnóstico diferencial importante de esplenomegalia, ¿no? Entonces, es característico hepatoesplenomegalia. También puede haber linfadenomegalias, ojo, linfadenomegalias o linfadenopatías palpables son también muy inespecíficas, ¿no? Que pueden pasar de enfermedades sistémicas o grado de sepsis, por ejemplo, o mononucleosis infecciosa, ¿no? O algo tan severo como los linfomas, también, ¿no? Entonces, en este caso también puede haber linfadenomegalias. Y erupciones cutáneas. Erupciones cutáneas, como ustedes pueden apreciar, ¿no? Estas son lesiones cutáneas denominadas la leucemia localizada, la leucemia locus, ¿no? Y acá cuando hablamos de la leucemia diseminada. Entonces nuestros pacientitos pueden tener estas lesiones y si no acuden, por eso es importante los objetivos al inicio de la sesión, mencionamos la prioridad, ¿no? Si no acuden a tiempo, estos pacientes pueden tratarlo como alergia, pueden tratarlo como micosis, ¿no? Y lo peor de todo es que se puede automedicar, ¿no? O le están manipulando, o se sobreinfecta, ¿no? Igual acá en la siguiente fotografía que ustedes pueden apreciar, ¿no? El paciente puede confundirlo con alergias, con una infección cutánea común y silvestre, con una carosis, inclusive el paciente dice que tiene rasca, carosis, ¿no? Entonces se confunde el diagnóstico si no acuden a tiempo, ¿ya? Entonces tengamos mucho cuidado estas manifestaciones cutáneas en leucemia mieloide aguda, pregunta de examen, ¿de acuerdo? Entonces por eso, y también tenemos manifestaciones orales, y justamente aquí les traigo un cuadrito, si se pueden apreciar, ¿no? Lesiones orales a nivel labial, por ejemplo, en que puedan aparecer petequias hemorrágicas, tanto a nivel de la mucosa labial, ¿no? ¿No? Inclusive en el paladar también, ¿no? Acá la hipertrofia, muy llamativa, la hipertrofia de la mucosa gingival, ¿no? Muy llamativa la mucosa gingival, ¿no? Hipertrófica. Y si hacemos un poquito de medicina interna, ¿no? Existen diagnósticos diferenciales diversos, ¿no? Si vamos en el primer caso de las petequias, puede ser un dengue, puede ser una pulmotroposidopénica, ¿no? Idiopática, ¿no? Una reacción alérgica a medicamentos, o trombocitopenias severas, ¿no? Por cirrosis, tantas cosas que podemos explicar las trombocitopenias o las petequias, ¿no? Y acá las hipertrofias también, ¿no? Por ejemplo, diagnóstico diferencial, por ejemplo, hay efectos colaterales por un anticonvulsivante, un anticonvulsivante. Entonces, si usted recuerda su farmacología, los anticonvulsivantes pueden producir tipo fenitoína, puede producir hiperplasia gingival, el uso crónico, por ejemplo. Pero el diagnóstico diferencial acá puede ser la leucemia mieloide aguda, ¿no? Entonces ven cómo todo está concatenado en medicina, ¿no? Podemos encontrar también parálisis del nervio hipogloso, neuropatía del trigémino, con mucho dolor, por supuesto, del paciente, dolor en la cara, ¿no? Parestesias, ¿no? Hemorragias gingivales, ¿no? Y si hacemos radiografías, pues nuestro paciente puede tener destrucción de la cresta alveolar, ampliación del espacio periodontal, fracturas patológicas, desaparición, digamos, de la lámina dura dental, ¿no? O trastornos de los, digamos, de los dientes en cuanto a su estructura, su alineamiento, un apiñamiento, digamos, ¿no? Uno sobre otro, si se quiere el término, o lesiones tipo lisis, ¿no? Del hueso. Entonces, son lesiones y alteraciones muy inespecíficas que nos obligaría también a ver un trastorno dermatológico como el que estamos revisando en este momento. Bien, entonces decíamos que las leucemias siendo grandes, ¿no? Leucemia mieloide aguda de novo, sin antecedentes, y otras secundarias a otros procesos. Entonces, la sintomatología, ¿no? El cuadro clínico de la leucemia mieloide aguda de novo, ¿no? Generalmente se presenta entre 2 a 3 meses de evolución, ¿ya? Esa es en forma rápida, si se quiere el término, ¿no? 2 a 3 meses de evolución. Entonces el paciente, pues, imagínense estar totalmente sano y que en un mes, 2 meses tenga estas molestias, pues rápidamente se alerta, ¿no? Y acude, pues, o debería acudir, pues, obviamente, a los servicios de salud. Es más, si nosotros en el primer nivel de atención, en periferia, lo identificamos, tendremos que remitir para que hagan toda una serie de estudios a descartar esta patología, sobre todo por el tema de pronóstico, ¿ya? Las visceromegalias, ¿no? Son más objetivables, ¿no? En sus tipos de leucemia mieloide aguda que tienen componente monoblástico o hiperleucocitario, ¿no? También en estos casos es frecuente, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? La hipertrofia gingival, por eso hemos puesto en fotografía, y la afectación de piel, en este caso la leucemia cutis localizada, ¿no? Y la leucostasis, ¿no? Se dice que en los niños la hipertrofia gingival se observa en el 10%, ¿no? Y algunos nódulos también, un 1-2%, sobre todo en menores de 1 año de edad, ¿no? Se dice que junto al cuadro clínico puede
¿no? Todo esto, sintomatología, puede preceder al compromiso medular, ¿no? La medular, hemos dicho, ¿cierto? Y puede aumentar y disminuir el tamaño reportándose revisiones espontáneas, ¿no? También puede haber un compromiso a nivel sistema nervioso central, ¿no? Aunque es muy bajo, pero de todas maneras puede ocurrir la llamada meningitis leucémica, ¿no? En este caso secundaria del sarcoma mieloide, ¿no? Y los pacientes pueden estar totalmente asintomáticos, ¿de acuerdo? Se dice que esta alteración es más frecuente en lactantes. Con la FAB, FAB se refiere a la clasificación británica, ¿cierto? ¿No? M4, M5 y las leucemias hiperleucocitarias. Bien, entonces frente a sospecha clínica que hemos visto del paciente con leucemia mieloide aguda, hay que hacer varios exámenes, ¿no? Auxiliares, sobre todo el laboratorio, que nos permita identificar con precisión. En este caso, aquel paciente que haciéndole un hemograma encontramos citopenias, ¿no? Que no tengan otra explicación, ¿no? Que puedan evidenciarse blastocitos circulantes en sangre periférica, ¿no? Y sobre todo el estudio de, digamos, frotis de sangre, en la que podemos revelar la presencia de blastos circulantes, ¿no? Y sobre todo esquistocitos, si es que ya hay presencia de coagulación intravascular diseminada. Recuerden que los esquistocitos son restos de glóbulos rojos, como así como la anemia hemolítica, ¿no? En estos pacientes también se puede evidenciar falla renal, pero en este caso secundaria al síndrome de lisis tumoral, en cuando hay una gran destrucción de células, ¿no? Constituyéndose entre los casos de urgencia, ¿no? Y motivo de ingreso de emergencia, ¿no? Si le hacemos exámenes tipo LDH y dosaje de ácido úrico, estos van a estar incrementados, ¿no? Y estos van a sugerir el síndrome de lisis tumoral, ¿no? Hemos dicho, es una lisis que ocasiona una emergencia médica. Y si hacemos el dosaje de marcadores como con beta-2 microglobulina, van a estar incrementados. Ojo, el beta-2 microglobulina también puede estar incrementado en linfomas y también puede estar incrementado en tuberculosis. Se hay que tener cuidado con la interpretación. ¿De acuerdo? Sin embargo, existen algunas, digamos, estructuras o alteraciones a nivel de frutis que constituyen los llamados bastones de Auer. Estos bastones de Auer no son más que inclusiones que se tiñen en el citoplasma de los precursores de los granulocitos, ¿no? Este material granulado, ¿no? Que está formado por lisosomas fusionados, van a contener peroxidasa y enzimas lisosomales que se van a teñir, ¿no? Y por lo general van a aparecer, ¿no? Característicamente en los mieloblastos, que son precursores los granulocíticos, sobre todo en la leucemia mieloide aguda, en especial M1, M2, M3 y M4. Entonces, los bastones de Auer se van a ver con mayor frecuencia en los tipos M1, M2, M3 y M4. ¿Qué otros exámenes, no? Además del hemograma, ¿no? Del perfil de coagulación, que es importantísimo también pedir el perfil de coagulación, ¿no? Y estudios bioquímicos en general, ¿no? En este caso, si vamos a comentar del hemograma, en los niños, ¿no? La mayoría de pacientes van a obtener recuentos leucocitarios, ¿no? Cercanos a 20.000, ¿no? 50.000 en el 70% de los casos. 10% de pacientes no van a presentarse blastos en sangre periférica, ¿no? Y en algunos, como el 5%, se puede detectar evidencias de coagulación intravascular diseminada, sobre todo en leucemia mieloide aguda M3, M4 y M5. Hiperleucocitosis y trastornos de tipo infeccioso. Y en los adultos, acá sí es llamativo, ¿no? La presencia de recuentos leucocitarios mayores a 100.000, ¿no? Y son considerados, por supuesto, hiperleucocitarios, ¿no? Y el riesgo de presentar leucostasis se está considerando a partir de 50.000, así como el síndrome de lisis tumoral, ¿no? Que puede ser espontáneo o secundario al tratamiento y el compromiso del sistema nervioso central. Entonces, nos llama la atención la cantidad de leucocitos que pueden aparecer al nivel del hemograma. Sin embargo, un complemento importante y necesario también, ¿no? Para el diagnóstico de leucemia mieloide aguda, ¿no? Es la aspiración de médula ósea, ¿no? Y la biopsia de hueso, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden apreciar, ¿no? En esta figura, pueden ustedes al paciente, ¿no? En decúbito lateral, ¿no? Con flexión genopectoral, ¿no? Y de manera que pues es, digamos, la toma de biopsia del hueso, ¿no? Bien, todas digamos, las estructuras óseas que debe atravesar, ¿no? Justamente, ¿no? Para identificar tanto a nivel de hueso como a nivel de médula ósea el porcentaje de blastos. Entonces,
Acá al menos un 20% de blastos en médula ósea o sangre periférica ya es diagnóstico de leucemia mieloide aguda, pregunta de examen, y que se puede complementar con citometría de flujo para la inmunofenotipificación y el estudio del cariotipo para detección de alteración o fusiones de genes comunes, ¿no? Acá en amarillo, ¿no? Vamos a hacer la perla en medicina, que justamente que el porcentaje de la infiltración de médula ósea requerido para el diagnóstico es 20% a más, ¿ya? Y la presencia de translocación 821 y T1517, ¿no? Y también el T1616 y las eritroleucemias definen per se el diagnóstico, ¿no? Estudio genético, entonces. ¿De acuerdo? Entonces no olvidar este cuadrito amarillo, por favor, que son los elementos esenciales que ustedes deben conocer. Desde el punto de vista complementario, sí es necesario, ¿no?, que se realicen algunos exámenes auxiliares, ¿no? En este caso, básicamente una ecografía abdominal, ¿no?, cuya intención es realizar un diagnóstico basal, es decir, un estudio basal para ver cómo están las dimensiones y estructuras de vísceras, en este caso hígado, vaso, ¿no? Y también a nivel de vía biliar también se puede tener, digamos, utilidad, ¿no? También es necesario una radiografía de tórax y si es posible mejor una tomografía de tórax, ¿no? Ahora en estos tiempos, ¿no?, la tomografía de tórax es esencial por el tema de la pandemia, ¿de acuerdo? Entonces sí o sí es necesario que se pueda optimizar este tipo de pedidos de tomografías, ¿no? También es importante la radiografía o tomografía de senos paranasales con la intención de identificar infiltración y sobre todo identificar un proceso infeccioso también. El ecocardiograma, ¿no?, en la cual es en la valoración acá, sobre todo esencial, es la valoración de la fracción de eyección ventricular izquierda, el FEBI, punto de quiebre, hemos dicho 40% cuando hablamos de disminución cardíaca, ¿cierto? En la cual es menos de 40% habla de falla cardíaca, ¿no? Y la tomografía, y si es mejor la resonancia magnética cerebral, ¿no?, en caso de que haya el paciente sintomatología, ¿no?, neurológica, ¿no? Y también se recomienda la resonancia con gadolínio, ¿no? Estos jóvenes, como referencia, los hemos tomado de una guía argentina actualizada del manejo de leucemias. Bien, también se puede optimizar, ¿no?, la evaluación del paciente con un examen odontológico, oftalmológico, sobre todo psicológico, ¿no? Es necesario tener un dato basal tanto para ver digamos, la afección por la enfermedad en sí, ¿no? Y qué más puede ofrecerse de repente posterior al tratamiento, ¿no? Y la valoración psicológica también, ¿no? Sobre todo que se trata de un paciente que está padeciendo una enfermedad cuyo pronóstico en algunos casos es incierto, de acuerdo al tiempo de diagnóstico, y también, ¿no?, digamos que requiere, ¿no?, aferrarse o sobre todo adherirse, es la palabra correcta, adherirse al tratamiento, ¿no?, aún con los riesgos potenciales de todos los esquemas que vamos a ver luego, ¿no? Entonces, la aceptación de la enfermedad y sobre todo, ¿no?, la asociación con el resto de la familia, ¿no? Y acá si hacemos un pequeño paréntesis, es importante que ustedes como estudiantes de pregrado, pues siempre estemos identificados, no solamente con la parte académica de la descripción de las enfermedades, sino también con la valoración del paciente como persona, ¿no? Acá hay un concepto importante que se llama la empatía, ¿no? En la cual la empatía es de colocarnos, digamos, en el sitio del paciente y sus familiares, como si fuéramos lo que nosotros padeciéramos, ¿no? Tan evento nosológico, ¿no? Entonces, ¿cómo me gustaría a mí que me trataran si yo fuera el médico o fuera el paciente, ¿no? O cómo me gustaría que me explicaran la enfermedad si yo fuera el médico o el paciente, ¿no? O cómo me gustaría que me explicaran qué va a ser de mi calidad de vida, ¿no? O sea, básicamente, si internalizamos ustedes de pregrado como estudiantes, la humanización de la medicina va a seguir, ¿no?, siempre positivo, ¿no? De manera que nos sensibilizamos ante el dolor ajeno y sobre todo que identificamos en ese tipo de personas, pues, alguien que necesita nuestro apoyo y nuestra ayuda, ¿ya? Por eso, como decíamos en el grupo de práctica, las historias clínicas buscan determinados problemas de salud, identificando problemas de salud como algo que requiere solución, ¿cierto? Entonces, si nos busca un paciente es para ayudarle a buscar la solución, no al revés, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me permito hacer este pequeño comentario, ¿no?, con el punto de vista de que podamos identificar, ¿no?, las necesidades mentales del paciente, ¿no? Y sobre todo es importante promover, ¿no?, en ustedes, ¿no?, la práctica de valores,
¿no? Valores tanto entre ustedes como colegas, como ustedes como el paciente, los familiares del paciente, ¿no? Y sobre todo el comportamiento ético que nos llama, digamos, mucho para seguir adelante con esta profesión. Bien, cierro el paréntesis entonces. Entonces, continuamos. Los exámenes complementarios también radica el estudio de la histocompatibilidad, ¿no? Digamos, sobre todo a nivel de la morfología histoquímica, ¿no? Y a nivel de personas en edad fértil, pues el test de embarazo, ¿no? En el caso de las mujeres. Y en el caso de los varones, pues plantea la criopreservación de esperma en caso de que pueda realizarse fertilización in vitro, ¿no? ¿No? Y también, pues acá hemos agregado el aspirado médula ósea, biopsia de médula ósea. Bien, en cuanto al tratamiento, entonces el tratamiento se divide en dos grandes grupos, la lesión mieloide aguda. Un tratamiento que es la terapia de inducción, cuyo objetivo es buscar la remisión de la enfermedad. Es la terapia de inducción. Y el segundo grupo es la terapia de consolidación, que se da después de la remisión. Conversaremos en primer lugar sobre la terapia de inducción. En este caso, por ejemplo, podemos dividirlo para mayores y menores de 60 años. Menores de 60 años. Entonces, para pacientes menores de 60 años sin conformidad recientemente, ¿no?, identificada, se recomiendan dosis de tratamiento estándar, ¿no?, de inducción, que va a incluir la citarabina combinada con un medicamento del grupo de las antraciclinas. Y para mayores de 60 años se tiene que individualizar el tratamiento, el esquema, ¿no?, según el grupo de riesgo y según su estado basal funcional me refiero. No es lo mismo atender a un paciente que solo tenga leucemia mieloide aguda que aquel paciente que tiene una secuela de enfermedad cerebrovascular o que tenga falla cardíaca o que tenga problema hepático o problema renal, por ejemplo. Entonces hay que individualizar este grupo de pacientes, ¿no?, mayores de 60 años. Entonces acá hay un pequeño esquemita en la cual hablan de la inducción, ¿no?, que busca la remisión con citarabina, que se da a 100 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal endovenoso en una infusión que debe durar 24 horas. Se da del primer al séptimo día del ciclo. La daunorubicina, ¿no?, de 45 a 60 miligramos por metro cuadrado subcutáneo, ¿no?, superficie corporal, vía intravenosa, ¿no?, para infusión en 30 minutos cada día durante 3 días, ¿no?, día 1, 2 y 3. O también se le puede dar como alternativa, en vez de la anterior, la idarubicina, 12 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, endovenoso, para infusión en 30 minutos cada 24 horas, ¿no? Entonces, es la terapia, ¿no?, la terapia de inducción buscando la remisión, ¿ya? Existe entonces riesgos, por lo tanto, toda terapia, todo diagnóstico, todo procedimiento, jóvenes, se debe hacer con consentimiento informado. ¿Qué significa esto? ¿No? Decíamos que tenemos que explicar todo, ¿no?, con sinceridad, con un lenguaje sencillo y sobre todo que podamos confirmar que nos ha entendido el paciente y la familia en qué consiste la enfermedad, en qué consiste el tratamiento, cuál es el pronóstico, cuáles son los riesgos del tratamiento. Si el paciente, ¿no?, con sus preguntas y respuestas que nos puede hacer y la familia también, ¿no?, asiente, es decir, acepta, firma un formato especialmente diseñado que se llama consentimiento informado, en la cual ¿no?, es toda una redacción completa, ¿no?, de un par de páginas, 3 páginas si no me equivoco, en la cual básicamente en conclusión, ¿no?, acepta que todo lo que se le ha informado, ¿no?, y acepta los riesgos, ¿no?, eximiendo al profesional de la salud de cualquier responsabilidad, ¿de acuerdo?, ¿no?, que vaya, ¿no?, fuera, digamos, de lo esperado. Entonces, en este sentido, dentro de esa información que se le da al paciente, se le debe también decir qué puede pasar con el tratamiento. Entonces existe acá riesgos de complicaciones por el tratamiento, ¿ya? Estos fármacos son altamente tóxicos, ¿no? Entonces hay que ver el riesgo y el beneficio, ¿de acuerdo? Entonces la mortalidad relacionada con el tratamiento puede ocurrir, ¿no? Entonces esta terapia de inducción altamente tóxica puede producir pancitopenias o puede producir complicaciones hemorrágicas, ¿no? Es más, las células tienden a caer tanto, ¿no?, que pueden tardar en recuperarse ciertas semanas, ¿no? Puede haber problemas digestivos, puede haber falla renal,
por el síndrome de lisis tumoral, pueden trastornos electrolíticos, sobre todo sodio y potasio, ¿no? O puede haber la cardiotoxicidad por antraciclinas. Por eso era importante tener un estudio previo de electro y ecocardiograma en ese tipo de pacientes, ¿ya? De la función bioquímica hemos dicho, ¿no? Glucosa, urea, creatinina, ¿no? La deposición de creatinina, un basal, ¿no? Para ver qué más puede pasar con nuestro paciente que va a someterse a un tratamiento probablemente. Bueno, esa es la terapia de inducción cuyo objetivo, hemos dicho, es lograr la remisión. La segunda parte, decíamos, es la terapia de consolidación o la post-remisión. Esta terapia de consolidación, ¿no? Se dice que después de lograr, ¿no?, la remisión completa con la inducción, ¿no?, se indica la terapia de consolidación con citarabina en dosis altas, llamada CIDAP, y se propone el trasplante de células hematopoyéticas. De preferencia, este trasplante de células hematopoyéticas, ¿no?, está dirigido a personas menores de 60 años que tengan un promedio de edad, ¿no?, menor de 60 años, con pronóstico intermedio o desfavorable, ¿no? Entonces, si hay un donante disponible, ¿no?, se prefiere este trasplante, sobre todo alogénico, sobre el autólogo, ¿no? Estos pacientes deben ser monitorizados, ¿no?, para detectar sintomatología o clínica de enfermedad de injerto contra huésped, ya sea aguda o crónica, ¿no?, desde el punto de vista de rechazo. Bien, jóvenes, si hubiere alguna pregunta hasta el momento sobre leucemia mieloide aguda, hasta el momento. ¿No hay preguntas? Muy bien. Doctor, ¿hay alguna complicación que se pueda dar por el cual el paciente puede ingresar por emergencia? Así es. Nuestro paciente puede tener sintomatología digestiva como náuseas, vómitos, o puede tener unas leucopenias severas, ¿no?, con cuadros febriles, ¿no? Y puede inclusive adquirir infecciones, sean intra o extrahospitalarias, o que haya falla renal también, falla renal, ¿no? Entonces, en forma secundaria o falla cardíaca, o pacientes que vienen con trastornos hemorrágicos, hemorragia digestiva, ¿no?, hemorragia cutánea, hematuria, o sea, es toda una sintomatología que se le debe advertir al paciente y que sean los llamados signos de alarma para que pueda acudir a los servicios de emergencia. Ok. Bien, entonces no olvidar, en cuanto a leucemia mieloide aguda, vamos a recapitular, ¿no? Dependiente de la estirpe mieloide, ¿de acuerdo? ¿No? Que existe una clasificación con frecuencia, con la más frecuente de todas, que más el cuadro clínico, ¿de acuerdo? Muy específico, que existen alteraciones orales importantes en estos pacientes, ¿no? Y que puede haber complicaciones, ¿no?, desde el punto de vista tanto de la enfermedad en sí como del tratamiento. Los bastones de Auer, ¿no?, en qué tipo de leucemia se ve con mayor frecuencia, ¿no? Y básicamente los hallazgos, laboratoriales más frecuentes, tanto en adultos como en niños. Y acá hay un criterio importante, el cuadrito amarillo, ¿no?, en los cuales, ¿no?, nos da el diagnóstico. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos entonces en segundo lugar, ¿no?, de la sesión de aprendizaje. Estamos hablando de otro tipo de leucemias, que son las leucemias linfoblásticas agudas. Las leucemias linfoblásticas agudas, ¿no? Entonces, este grupo de enfermedades, ¿no?, también, ¿no?, tienen un parecido, ¿no?, en cuanto al origen, ¿no? Pero básicamente hay varios subgrupos, ¿no?, de clasificación, ¿no?, que vamos a mencionarles. Algunos hablaban de la clasificación de células pequeñas, de células grandes, ¿no?, heterogéneas y homogéneas, ¿no? Lo que sí es importante acá definir que tiene una estirpe de origen linfoide, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, quizá si hablamos de la leucemia mieloide aguda más frecuente en adultos, acá nosotros estamos en la leucemia linfoblástica aguda como una enfermedad más importante en lo que significa, digamos, la prevalencia en niños, y sobre todo en niños menores de 15 años. ¿Ya? Entonces, la mieloide para adultos más frecuente y la linfoblástica aguda más frecuente para menores de 15 años. ¿Ya? Bien, entonces constituye lamentablemente en este grupo etario, ¿no?, la tercera parte de todas las neoplasias malignas, ¿no?
En algunos casos, hasta el 60% de casos, en algunas estadísticas, puede aparecer en menores de 20 años, con mayor incidencia en este grupo importante, de 2 a 5 años. ¿Ya? Muy bien. Este padecimiento afecta más al género masculino, ¿no? Y existen incidencias variables. Por ejemplo, en Estados Unidos hablan de menores de 15 años, ¿no? De 3 a 9 por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la definición, ¿no? La leucemia linfoblástica aguda es también una proliferación neoplástica clónica de células linfoides, ¿no? Inmaduras del sistema hematopoyético que van a infiltrar la médula ósea y también otros órganos, aparatos o sistemas. Y acá está la clasificación que la presentamos acá en castellano mejor. ¿De acuerdo? Entonces decíamos que acá la OMS, en esta misma revisión, habla de clasificación de leucemias y la de linfomas también, linfoblásticos, tanto células B como células T, ¿no? Entonces las no especificadas, alteración genética recurrentes, ¿no? Alteración de translocaciones que se pueden observar acá, ¿no? Y bueno, toda una serie de entidades que va a depender mucho de la alteración genética, ¿no? Definida. Acá la epidemiología nuevamente, ¿no? Decíamos que es más frecuente en grupo etario, ¿no? 1 año y medio, 2 años, hasta los 5 años, y luego cae, ¿no? La prevalencia, ¿no? De casos de leucemia linfoblástica. En cuanto a la etiología, ¿no? Se dice que hay desconocimiento, o sea, no hay una definición exacta de la etiología de la leucemia linfocítica aguda, ¿no? Sin embargo, existen algunos factores ambientales, ¿no? Que han podido correlacionarse, ¿no? Como por ejemplo exposición al benceno, exposición a la radiación ionizante o la exposición a quimioterapias o a radioterapias, ¿no? Por otras necesidades clínicas, si se quiere, ¿no? Esto es importante, joven, la radiación ionizante. Tener mucho cuidado la exposición a los rayos X, las tomografías, ¿no? Siempre todas esas áreas deben estar los ambientes totalmente protegidos y el personal totalmente protegido también, ¿ya? Muy bien. También factores, por ejemplo, el uso de exposición a pesticidas también está dentro de los considerados como factores de riesgo. ¿Ya? Entonces, esta leucemia linfoblástica aguda no se considera como enfermedad familiar, ¿no? Y por lo tanto no se ha desarrollado programa de detección, ¿no? Para la infancia, ¿no? Bien. Factores pronósticos, bueno, existen diversos. Vamos a pasar un poquito más adelante, estamos mejor explicado. Bien, vamos al cuadro clínico primero. Vamos al cuadro clínico. El cuadro clínico también muy inespecífico, parecido al anterior. Puede haber fiebre, puede haber síntomas y signos de anemia, ¿no? Puede haber hemorragias, el CID, ¿no? Que es inclusive la forma de presentación. El 10% de casos se ingresan con un CID y de pronto se identifica que es secundario a una leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Linfanomegalias palpables, ¿no? Puede haber síntomas de masa mediastínica, ¿no? El dolor óseo, ¿no? Muy atípico, ¿no? Sensación, ¿no? De plenitud, ¿no? En este caso por la visceromegalia, ¿no? Sensación de leucotasis, por ejemplo, por dificultad respiratoria, estado mental alterado, falla renal aguda, debido a la alta carga tumoral, la lisis tumoral, hemos dicho, ¿no? Infecciones, ¿no? Por baja las defensas, ¿no? Incluidos focos respiratorios, tipo neumonías, otro tipo de focos infecciosos, ¿no? La formación de petequias, ¿no? Equimosis, trastornos hemorragíparos, ¿no? Y erupciones cutáneas por infiltración, ¿no? En cuanto al diagnóstico, pues existe la definición morfológica, ¿no? A través del hemograma completo, fertilización periférica, la punción de aspiración de médula ósea, ¿no? En la cual es por tinción de Mayer-Granwald-Jensa, se puede evaluar la morfología, ¿no? Estos linfoblastos se colorean, ¿no? Ante reacción de Paz, ¿no? Con gránulos finos o gruesos, ¿no? Y se puede inclusive valorar no solamente la morfología y citoquímica, sino también a través de la médula, la punción de médula ósea, valorar el inmunofenotipo, se pueden hacer estudios citogenéticos y moleculares. En relación a la biopsia de médula ósea, ¿no? Ya sea en caso de no obtener el aspirado seco o la médula ósea no representativa, se debe realizar, en el anterior hemos dicho, se debe realizar la biopsia para confirmar el diagnóstico, ¿no? Y se puede complementar, ¿no? Con la citometría de flujo o la citogenética convencional, ¿ya? Si hay blastos en un número mayor de 20%, ¿no? También hay que hablar la sangre periférica. Finalmente, se debe realizar el estudio de histocompatibilidad, ¿no?
en población adulta y alto riesgo pediátrico antes de la transfusión de glóbulos rojos o 15 días posterior si el producto no fue leucodepletado. Acá hay unos puntos clave, jóvenes. En leucemia linfoblástica aguda es interesante, importante y también necesario la evaluación del sistema nervioso central. Hay que hacer una evaluación testicular también. En pacientes y mujeres en edad fértil, las pruebas de embarazo, ¿no? El tema de fertilidad y la inhibición del ciclo menstrual. Y en varones, evaluar la criopreservación por si desea descendencia, ¿no? Entonces acá, nuevamente, el criterio, creo que por tercera vez lo estamos diciendo, la infiltración blástica de la médula ósea o sangre periférica de 20% más es diagnóstico de los blastos, ¿de acuerdo? Bien, vamos al tratamiento y con esto estamos ya casi finalizando nuestra presentación. En cuanto al tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, ¿no? O la LLA, también conocida así, ¿no? Tenemos la inducción, la consolidación, la intensificación y el tratamiento de mantenimiento, ¿de acuerdo? Entonces acá nosotros tenemos la inducción en la cual se emplea el grupo corticoides, ¿no? Se emplea la vincristina, la L-esparaginasa, la antraciclina, ¿no? Y esta quimioterapia se hace, y también la quimioterapia intratecal. Intratecal es a través de la punción, ¿no? Lumbar, ¿de acuerdo? Bien, la de consolidación, básicamente, ¿no? También utilizamos corticoides, ¿no? El metotrexato en altas dosis, tener cuidado, porque el metotrexato es altamente hepatotóxico, ¿no? La citarabina a bajas dosis, la paraginasa y también la quimioterapia intratecal. La intensificación, ¿no? Igual, ¿no? Que la inducción, ¿no? Porque la inducción con glucocorticoide, vincristina, paraginasa, antraciclina y la quimioterapia intratecal. Y el mantenimiento, ¿no? Con glucocorticoides, metotrexato, metacloprino, vincristina y la quimioterapia intratecal. Bien, son esquemas, ¿no? En los cuales también ofrecen riesgos y también ofrecen beneficios. Sin embargo, hay que básicamente explicar el esquema terapéutico en qué consiste. Bien, vamos a ver algunos factores de riesgo, porque eso es lo que más va a preguntarnos nuestros pacientes, ¿no? No solamente el diagnóstico, sino cómo hace su calidad de vida y cuál es su expectativa de vida, ¿no? En cuanto al pronóstico. Entonces tenemos dos grandes grupos, ¿no? Según esta guía. En esta guía nos habla de las leucemias linfoblásticas agudas en adultos y en niños. Vamos a hablar primero en adultos. En adultos, los factores de riesgo, básicamente la edad, ¿no? En aquellos adultos con edad más de 30 años como peor pronóstico en relación a los menores de 30 años. Entonces, desde el punto de vista clínico, ya la edad nos da una pauta de qué va a pasar con nuestro paciente, ¿ya? Se puede subdividir, ¿no? En grupos etarios, ¿no? De 15 a 39 años, de 40 a 60 y más edad de 60 años, ¿no? Entonces, por lo tanto, como le he puesto acá en rojito a propósito, a mayor edad, peor pronóstico, ¿no? Entonces va a haber mayor proporción de cambios citogenéticos y moleculares y justamente eso le da la peor, digamos, esperanza, ¿no? En cuanto al recuento de leucocitos, se ha definido como peor pronóstico aquellos que tienen más de 30.000, ¿no? Leucocitos en la línea B por milímetro cúbico, ¿no? Y más de 100.000 milímetros cúbicos para la línea T, ¿de acuerdo? En cuanto al inmunofenotipo, la leucemia linfocíticas a células B, ¿no? Aquellas pro B serían de peor pronóstico y se asocian, bueno, aquí con cambios, ¿no? Moleculares genéticos, ¿no? De los brazos, ¿no? Con rearreglos, como está acá el 11q23.3. Las LLA, ¿no? A células T, peor pronóstico a excepción de la de tipo cortical. Desde el punto de vista citogenético molecular, ¿no? Hay determinadas alteraciones citogenéticas o moleculares que tienen impacto pronóstico. Y el factor de riesgo, como ustedes pueden ver, las translocaciones y toda una serie de factores de cambios a nivel genético, ¿no? La hiperdiploidía, ¿no? De 52 y 65 cromosomas presenta mejor pronóstico, ¿no? Y justamente en ganancia de los cromosomas 4, 10, 17 y 18 asociada con mejores resultados, ¿no? Bien, se dice que por debajo de 44 cromosomas el pronóstico es desfavorable y es peor cuanto menor sea el número de cromosomas. ¿Ya? Entonces tenemos una idea, ¿no? Por supuesto que hay una mixtura de estudios citogenético molecular, ¿no? Que no lo tenemos en nuestro medio, tiene que ser en laboratorios especializados,
pero por lo menos tenemos que tener una idea desde la edad cuál va a ser el pronóstico del paciente. En caso de los niños, ¿no? Se dice que tienen mejores respuestas aquellos niños que van entre 1 a 10 años, ¿no? Luego vienen los adolescentes y adultos jóvenes, ¿no? En este caso de 15 a 39 años, ¿no? En cambio, los menores de 1 año tienen peor pronóstico. Si un bebito con LLA es mala voz, ¿ya? Entonces, paciente recuento leucocitos, ¿no? El pronóstico es mejor, ¿no? Cuando está en extremos, ¿no? En este caso, menor de 10.000, ¿no? En el actual protocolo pediátrico, recuento menor de 20.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, ¿no? Hay que definir de acuerdo al riesgo estándar. En cuanto al fenotipo, las LLA, precursor B, la B común sobre todo, está asociado a mejor pronóstico que las líneas T de pronóstico adverso, excepto la LLA T cortical no hiperleucocitaria. Bueno, son, digamos, variedades fenotípicas. Y el estudio citogenético molecular, ¿no? Alteraciones, ¿no? Translocaciones 1221, ¿no? ¿no? Y básicamente existen algunos factores de alteraciones como mal pronóstico, ¿no? Respuesta a la inducción, ¿no? Después de inducción, el rápido descenso de blastos en sangre periférica, ¿no? O en médula ósea, ¿no? Ya sea una desviación más de 8 o más de 15, y un recuento celular final de inducción definen el riesgo. O sea, cuanto más rápido la disminución es mejor para ellos, ¿no? ¿no? Y el estado, en este caso, el estado de enfermedad mínima residual, enfermedad mínima residual, ¿no? Es un factor de riesgo relevante, ¿no? La biología molecular, el control de colonias, ¿no? Tuvieron un factor genético, nos ayuda mucho. Bien, bueno, yo quisiera terminar haciendo una comparación, ¿no? Quizá de repente en el foro de práctica le hemos pedido, por ejemplo, en otro tema que es el linfoma, ¿no? Linfoma Hodgkin y no Hodgkin, ¿no? Que son entidades comparables. Hoy día, en la teoría de hoy, nos corresponden las leucemias agudas. Estamos hablando de leucemias mieloides y leucemias linfoblásticas, ¿no? Agudas. Entonces acá quisiera presentar este cuadrito, ¿no? De diferencias principales, a manera de resumen, ¿no? A manera de conclusiones, si se quiere, ya de esta presentación, para que ustedes lo tengan como un referente y sobre todo para su práctica cotidiana, ¿no? De poder ubicarnos, ¿no? A qué tipo de leucemias agudas nos estamos presentando, ¿no? Si me permiten, la leucemia mieloide aguda y la linfoblástica desde el punto de vista de presentación clínica, ¿no? Los síntomas, los constitucionales son más marcados en la mieloide. Por ejemplo, hay más cambios como la fiebre, anorexia, hiporexia, astenia, ¿no? Es más deprimente para el paciente. Puede haber sangrados, ¿no? Orales, epistaxis, púrpuras, petequias y adenopatías. En cambio, la LLA, o sea, la linfoblástica aguda, mejor dicho, llama mucho la atención la fiebre. Una fiebre recurrente que no calma con nada, es inexplicable, ¿no? Y sobre todo, ¿no? La hepatoesplenomegalia. Acá hemos dicho que la mieloide es la que da más esplenomegalia, ¿ya? Pero en forma general la visceromegalia es, digamos, la expresión de enfermedad extramedular, que es decir, que ya avanzó a otras estructuras, ¿de acuerdo? Los dolores óseos también son llamativos. En cuanto a la morfología de blastos, acá es importante la diferencia, no olvidar esto. Los blastos en la mieloide aguda son grandes. Los blastos en la LA son pequeños. Los blastos contienen núcleo irregular en la mieloide aguda. El núcleo es más grande en la linfoblástica. La cromatina es irregular en la mieloide. La cromatina es homogénea en la linfoblástica. Y el citoplasma es abundante con gránulos simbólicos, los bastones de Auer, ¿no? Patognomónicos en la mieloide aguda. Y acá el citoplasma es escaso. Creo que con esto, si alguien ve en un microscopio, no nos olvidamos. ¿De acuerdo? En cuanto a la histoquímica, existen algunas diferencias, no vamos a poner mucho énfasis acá, ¿no? En relación a la amiloide peroxidasa, el sudán negro, ¿no? El amiloide y el ácido periódico de Schiff en la linfoblástica. Y acá los inmunofenotipos, ¿no? La diferencia, ¿no? Tanto acá, ¿no? El CD13, 14, 33 y la LLA para linfocitos B y linfocitos T también una variación. En cuanto al tratamiento, acá tratamiento mucho para la leucemia mieloide aguda, la quimioterapia intensiva o de inducción o de remisión, para buscar la remisión, ¿no? ¿no? Y, digamos, la terapia de reemplazo, ¿no? De trasplante, si quiere, ¿no? En la primera remisión completa, si hay alto riesgo, y la corta duración menos de 9 meses. En cambio, la LLA, la quimioterapia es menos intensa, ¿no? Y el trasplante solo se da para recaídas o pacientes de muy alto riesgo, ¿no? Y que tienen larga duración de 2 a 3 años, ¿no?
En cuanto al pronóstico o la supervivencia libre de enfermedad, aproximadamente en la amiloide aguda, la aproximación de 60-70%, ¿no? Aproximadamente de supervivencia, ¿no? Y la LLA, ¿no? Entre el 90 y 95%, pero si tienen alto riesgo solamente 75%, y los lactantes, los niños pequeñitos mucho menores de un año, un 50% de supervivencia. Entonces, esos niños muy pequeñitos llevan la peor parte. Bien, entonces, como ustedes hemos visto, hemos desarrollado nuestra sesión de aprendizaje. Estas son nuestras referencias bibliográficas, ¿no? Que pueden ser de utilidad, ¿no? Tanto en la plataforma virtual como en lo que estamos publicando nosotros en este momento, ¿no? Es importante de que ustedes hagan una revisión, ¿no? De los esquemas que hemos brindado, ¿no? De toda la secuencia y sobre todo identificar las características previas, ¿no? ¿No? Porque justamente cuando tengamos un paciente con sintomatología muy inespecífica, como es, ¿no? Fiebre, cefalea, anemia en general, ¿no? El malestar, astenia, ¿no? Hiporexia, ¿no? ¿No? Entonces, o lesiones en la piel, nos obliga a pensar en una serie de patologías y no perder de vista que puede tratarse también de una leucemia aguda, ¿ya? Entonces, eso nos habla mucho el diagnóstico precoz, ¿no? Recuerden el primer nivel de atención, diagnóstico precoz, y sobre todo el diagnóstico y tratamiento oportuno, ¿no? Para hablar del pronóstico de vida del paciente, que es lo que más preocupa cuando se identifica este tipo de, digamos, enfermedades. Muy bien, listo. Entonces, no sé si hubiera alguna pregunta, alguna sugerencia. Ustedes tienen sus evaluaciones escritas, me parece, ya programadas, ¿no? En la parte formativa como pretest y también en la parte de evaluación. Y por supuesto complementamos con los casos clínicos y las simulaciones de la necesidad invertida. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidar que las leucemias agudas, ¿no? En general, en conclusión, son proliferaciones incontroladas de células y sobre todo células inmaduras. Y las células inmaduras no ofrecen la función para la cual están formadas, ¿no? Que van a infiltrar la médula ósea y sobre todo desplazando la hematopoiesis normal, ¿no? Y por lo tanto va a dar como consecuencia, ¿no? Manifestaciones clínicas como síndromes anémicos, infecciosos, hemorragias, ¿no? Estas leucemias en general hemos dicho que se dividen en dos grupos, las mieloides o mieloblásticas y las linfoblásticas, ¿no? Y cada una tiene una serie de subtipos, ¿no? La clasificación FAB, ¿no? Británica, o la clasificación de la OMS, ¿no? Entonces requieren estudios de técnicas morfológicas, hemos dicho